Bienvenidos una vez más al canal Elifood. Mi nombre es Elizabeth Casamayú y me encuentro en Tacna, Perú. Aquí te voy a dar una super receta. Se trata de un pastel de chocolate hecho a tu medida. ¿Por qué? Porque lo vas a poder hacer, uno, en el microondas y dos, de acuerdo a la porción que tú desees en el momento. Puede ser una porción, dos porciones, dependiendo de lo que tú desees. Así que, sin más que decirles, empecemos con el procedimiento. Y los ingredientes de este delicioso pastel de chocolate sin horno, sin gluten, sin azúcar son los siguientes: un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharada de cocoa o cacao en polvo, 4 cucharadas de harina de coco, un puñado de chispas de chocolate, un plátano, un huevo, media cucharadita de extracto de vainilla, agua y manto, una cucharada de mantequilla de maní y 3 cucharadas de yogur griego. Y bueno, estos son todos los ingredientes de esta rápida, fácil y sabrosa receta. Y bueno, iniciemos con esta deliciosa receta. Es muy fácil, lo van a hacer en unos minutos. Simplemente van a coger el plátano, la banana, como ustedes lo digan en su país. Lo pelamos y lo que vamos a hacer es triturarlo. De verdad de que está muy bueno, se los recomiendo. No les va a tomar nada de tiempo. Lo partimos y simplemente con un tenedor lo procedemos a triturar. Que esté bien triturado todo. Yo imagino que en alguna vez en su vida han comido plátano como papilla, de repente cuando han sido niños. Si lo hacen en un plato es mucho mejor porque no les va a estorbar los bordes de la vasija. Eso tienen que hacerlo rápido porque si no su plátano se les va a poner un poco negro. De una vez que lo tenemos triturado, ahora le echamos el huevo. Una vez que le echamos el huevo, lo mezclamos. Ahora le echamos la vainilla y lo movemos. Y ahora le echamos todo el yogur griego. Lo movemos. Y ahora nuestro ingrediente que le va a dar un toque de sabor especial es la mantequilla de maní. Simplemente cogemos una cucharada de mantequilla de maní, lo agregamos. Esto le va a dar un sabor especial a esta receta. Si no tienes mantequilla de maní, puedes utilizar miel de abeja, una cucharada de miel de abeja puede ser. Lo movemos. Lo integramos bien. Ahora huele plátano con mantequilla de maní, extraordinario. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es combinar nuestra harina con nuestro bicarbonato de sodio. Lo movemos. Yo he utilizado harina de coco, pueden utilizar harina de almendras, pueden utilizar la normal, la que tienen en su casa, o harina integral, cualquiera de esas. En mi caso, yo he preferido la harina de coco porque le da un aroma particular del mismo coco que es buenísimo. Simplemente lo mezclan y ahora lo agregamos a la mezcla. Lo mezclamos, le agregamos la cocoa, lo movemos. La cocoa es opcional, si te gusta el chocolate bienvenido sea, pero si lo quieres de vainilla, obvia este ingrediente. Lo mezclamos y listo. Ahora le vamos a agregar las chispas de chocolate. Agréguenle lo que ustedes deseen, puede ser un poco, bastante, mucho, demasiado, bastante, mucho, demasiado, poco. Y lo mueven. Le voy a echar un poco más.
y de una vez que ustedes le agreguen la cantidad que deseen, simplemente lo revuelven o lo mueven. Y listo, ya está, eso es todo. Ahora simplemente lo vamos a vaciar a un recipiente que sea resistente al microondas y lo pueden hacer en una taza, sí, en una taza donde ustedes normalmente toman su té, su café, su leche, lo que sea. Pues una taza, o puede ser un recipiente abierto que es como una dulcera. Yo lo voy a hacer en este recipiente, simplemente lo vacían. Y así vamos vaciando toda nuestra mezcla en el recipiente seleccionado. Y ahí está. Y si desean, solamente si desean, le pueden agregar más chispas de chocolate encima. A mí me encanta, pues lo he hecho bastante. Y ahí está. Y listo. Eso es todo. Eso es todo. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente colocarlo en el microondas entre 1 minuto a 1 minuto y medio, nada más. En todo caso, échenle una mirada cuando tenga el minuto y si se dan cuenta que le falta un poquito, le dejan 30 segundos más. Pero en sí, de 1 minuto a 1 minuto y medio con la potencia que normalmente utilizan de manera automática en su microondas. Lo llevamos. Lo colocamos en el microondas y ahora simplemente esperamos a que termine. Y con mucho cuidado, sáquenlo del microondas. Cuidado que está muy caliente, tengan mucho cuidado. Y ahora introducimos un pequeño palillo para ver si ya está listo. Todavía le falta. Le he puesto 1 minuto y medio, todavía le falta un poquito, ligeramente, medio minuto más. Ahorita ha pasado 2 minutos y ya se elevó un poquito más. Voy a hincarlo. A los alrededores sí está, ya está ya. Pero en el medio todavía le falta un poquito. Así que le voy a poner 30 segundos más, pero ya está formándose, está excelente. Ya, sigamos. Ahora sí, ya está este delicioso queque. Y hasta se ha despegado del borde, ¿eh? Sí. Formidable. Está delicioso. Demoró 2 minutos y medio, eso fue lo que me demoró. En todo caso está perfecto. Ahora lo voy a dejar que enfríe para luego saborearlo. Aquí tenemos nuestro delicioso pastel de chocolate que se hizo muy rápido. Lo puedes comer en el instante y ya te vas a dejar de esos antojos de chocolate o esos antojos de salir a comprar un pastel o de repente de las ganas de comer un pastel y no poder porque simplemente no tienes horno o no quieres hacer todo el trabajo de hacer un pastel completo. Acá está la opción o la respuesta o la ayuda para ti. Y esta porción es para una sola persona. Como pueden ver, se despega fácilmente de los bordes. Así que ahorita voy a ver si lo volteo en un plato, pero realmente está delicioso. O aún está tibio, pero mi mano ya lo puede aguantar. Y para decoración puedes utilizar mantequilla de maní y algunas bayas o frutos. En mi caso yo estoy eligiendo agua y manto. Pueden elegir fresas, arándanos, blueberries, raspberries, lo que ustedes deseen porque lo van a saborear. Yo lo he desmoldado porque la verdad que se desprendió solito prácticamente del molde. Si lo preparan en una taza lo pueden comer en la misma taza, lo pueden comer en el mismo molde que lo han colocado en el microondas. Previamente déjenlo enfriar. O si lo pueden desmoldar, mucho mejor porque va a quedar una bonita presentación. Y si les agradó tanto como a mí esta receta, pónganme un like o un me gusta y yo estaré muy agradecida con todos ustedes. Y bueno, este es el resultado final. Este es un delicioso pastel de chocolate hecho a la medida. Sí, lo puedes saborear con quien más quieras o tú solo o tú sola. De veras que no te vas a arrepentir. Lo vas a hacer en un santiamén, muy rápido y además solamente en el microondas. Disfrútalo en el momento que tú más desees porque está buenísimo, buenísimo y lo recomiendo mucho. Y ahora sí, con esta delicia me despido hasta el próximo video. Cuídense mucho y les agradezco por ver estos videos del canal. Bye.